La historia comienza con nuestro héroe sujetando a alguien, diciéndole que ahora es el último. Luego sonrió con confianza y, usando su magia, sujetó al hombre por el cuello. El hombre lo acusó de ocultar habilidades excepcionales que un simple arreglador no podría poseer. El héroe comenzó a interrogarlo sobre el Grimorio, un poderoso libro de magia, señalando que la familia de Cullen no movilizaría todas estas fuerzas solo para perseguir a un perro callejero, describiendo a los miembros de la familia como escoria que se multiplica y se propaga como perros rabiosos. El hombre admitió que no sabía cómo usar el Grimorio, pero el héroe dedujo de su implacable persecución a esta distancia que el libro debía poseer un gran valor. El hombre exigió que le entregara el Grimorio inmediatamente. A cambio, se ofreció a interceder por él para que volviera a su trabajo como arreglador, incluso usando el término despectivo perro de casa. El héroe se burló de esta oferta, preguntándose sarcásticamente qué autoridad podría tener un simple gerente de arregladores para hacer tales promesas. Luego lo levantó con su magia, preguntándole si tenía alguna última palabra antes de morir. De repente, una tercera persona apareció en la escena, un hombre que exudaba una poderosa aura de energía maligna que lo saludó con calma. Este recién llegado reveló su identidad, anunciando que era Baharan Bond de Cullen, el jefe de la familia mágica gobernante del continente del Este, los de Cullen. El gerente de arregladores quedó atónito. Esta era la primera vez que veía al jefe de familia cara a cara a pesar de haber pasado décadas sirviéndoles como arreglador. Baharan era una figura legendaria conocida como el hechicero más poderoso en la historia de la familia. El héroe se preguntó qué clase de hombre podría ser esta persona. Bahrain se dirigió al héroe, diciéndole que le entregara el Grimorio, prometiéndole que hablarían después. Sin embargo, el héroe lo recibió con una respuesta grosera e impactante, diciéndole que lo estaba cabreando y lo acusó de intentar robar sus despojos ganados con tanto esfuerzo. Baharan respondió a esta insolencia con una risa sarcástica. En ese momento, el héroe lamentó no haber devorado al Wyvern que había visto antes cuando tuvo la oportunidad, ya que ahora se dio cuenta de que el aura que emanaba del jefe de familia era abrumadora y más fuerte que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Baharan le explicó al héroe que la opción más fácil era matarlo y recuperar el Grimorio por la fuerza, pero le ofreció una alternativa. Le pidió que entregara el libro y regresara al servicio de Declan, y a cambio, todos sus crímenes serían perdonados. Baharan elogió el talento de combate del héroe, admitiendo que lamentaba no haberse dado cuenta de este talento antes. Le impresionó que una rata inmunda de los barrios bajos pudiera dominar las habilidades triviales de los arregladores y llevarlas a un nivel tan avanzado. Luego trató de tentarlo con una visión de un futuro brillante, preguntándose qué tan alto podría elevarse una hoja afilada como él si fuera llevada por las alas de Declan y qué grandeza podría agregar al nombre de la familia. Concluyó su oferta invitándolo a estar a su lado y hacer historia juntos. El héroe aceptó la oferta de Bahrain, pero estableció una condición. Con una sonrisa astuta, el héroe exigió que Bahrain le diera su asiento como jefe de la familia, y solo entonces podrían negociar. Luego se volvió hacia Baharan, recordándole que había estado observando sus batallas, y preguntó burlonamente cuántas personas habían muerto debido al movimiento mágico que todavía estaba aplicando al gerente de arregladores exhausto. Este desafío enfureció a Baharan, quien advirtió al héroe que esta era la forma en que elegía jugar y que esta elección podría llevarlo a la muerte. El héroe reconoció que esto era absolutamente cierto, pero respondió con un desafío aún mayor, invitando a Baharan a medir la brecha de poder entre ellos mismos. Baharan aceptó el desafío declarando que lo disciplinaría primero. Baharan comenzó a lanzar un ataque que el héroe esquivó con gran dificultad, y antes de que pudiera recuperar el aliento, fue sorprendido por otro círculo mágico que apareció repentinamente ante él. Al darse cuenta de que este era el verdadero poder del jefe de la familia de Cullen, un poder que no dejaba ninguna abertura explotable, Baharan le recordó al héroe su desafío anterior, afirmando que algunas cosas no necesitan ser probadas, como el vasto abismo de poder que lo separaba. Luego comenzó a lanzar otro ataque que causó una explosión masiva. De entre el humo, Baharan le preguntó al héroe si había cambiado de opinión sobre la negociación, diciéndole que lo dejaría vivir, pero apenas. El héroe respondió preguntando si Bahrain lo aceptaría si inclinaba la cabeza ahora y regresaba a la sombra de Declan, pero rápidamente respondió a su propia pregunta con un grito desafiante, de ninguna manera. El héroe se levantó con fuerza, con sangre cubriendo su rostro, declarando que estaba cansado de comer comida para perros. Desató un ataque de relámpagos azules, gritando enojado y preguntando quién se contentaría con volver a ser un perro, ya que un collar elegante en una casa grande no cambia el hecho del asunto. Bahrain lo llamó tonto y se preparó para desatar un poder abrumador. El héroe quedó atónito por la vista ante él cuando una tormenta masiva de relámpagos púrpuras llenó el cielo. En ese momento, se dio cuenta de algo.
Finalmente entendió por qué ese día había mirado al cielo y había visto a ese Wyvern elevándose con absoluta libertad. La razón de su mirada fue su sufrimiento y su profundo deseo de alcanzar esa libertad. A pesar del ataque abrumador, el héroe logró mantenerse firme. Baaran lo miró con admiración, admitiendo que pensó que el ataque lo mataría, y luego le preguntó si ahora sentía la diferencia en su poder. Aún de pie, el héroe reconoció el repugnante poder de Baaran. Baaran preguntó si estaba listo para hablar correctamente ahora y le pidió que terminara la historia que no pudo terminar antes. El héroe se preguntó si Baaran quería que volviera a ser un arreglador, pero Baaran lo corrigió, explicando que no se refería al puesto de arreglador. Baaran reveló su verdadera y sorprendente oferta para que el héroe se convirtiera en el jefe de una de las familias afiliadas a la familia de Kulan. El héroe quedó impactado por esta oferta. Pensó en cómo la familia de Kulan, cuya autoridad rivalizaba con la del poder imperial, le estaba ofreciendo la jefatura de una de sus familias leales. El héroe miró el grimorio en su poder y le preguntó a Baaran si este libro era su objetivo desde el principio. Baaran respondió que el héroe todavía se estaba subestimando a sí mismo, insistiendo en que su deseo era por el héroe mismo y que el grimorio era secundario. Baaran vio que el héroe estaba empezando a considerar la oferta, y prometió que aceptarla borraría todos sus pecados pasados, y solo la gloria con la familia de Kulan lo esperaría. Pero inesperadamente, el héroe comenzó a verter su energía en el grimorio con la intención de destruirlo. Baaran le preguntó en estado de shock qué estaba haciendo, a lo que el héroe respondió sarcásticamente que podía tenerlo después de que se convirtiera en cenizas. Baaran amenazó al héroe con que nunca moriría en paz, pero el héroe lo silenció y le dijo que escuchara. El héroe explicó que a los arregladores no les importa el dinero, pero él tomó este grimorio porque no tenía precio. Luego reveló el oscuro secreto detrás de él, preguntándose si Baaran sabía acerca de los arregladores que fueron devorados por el joven maestro de Kulan usando magia prohibida de este libro. Ese sinvergüenza había devorado a los camaradas del héroe, y la familia de Kulan encubrió el crimen. Baaran preguntó con desprecio si todo esto era por venganza, señalando que las vidas de los perros callejeros son baratas. El héroe respondió que su motivo no era solo la venganza. Quería cumplir los sueños de sus camaradas, y eso requería dinero. También quería asegurarse de no volver a vivir en una perrera después de la jubilación. Después de escuchar todo, Baaran declaró que había escuchado las últimas palabras del héroe. Desató su ataque final, la llama azul de Kulan, un fuego eterno que nunca se apaga, y le dijo al héroe que lamentara su elección en las profundidades de este infierno. Mientras las llamas lo consumían, el héroe rechazó la idea del arrepentimiento, gritando que la muerte era mejor que volver a ser el perro de Kulan, y sintió una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Sus últimos pensamientos fueron que no se arrepentía de nada y que si renaciera, aprovecharía su libertad y lograría su verdadera venganza. Luego fue sorprendido por lo que sucedió. Todo se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. El grimorio apareció y brilló intensamente. Entonces sucedió algo extraño. El héroe se encontró en otro lugar, preguntándose cómo había sobrevivido después de estar a punto de morir quemado. Sintió que algo no estaba bien, y el lugar parecía familiar como si hubiera regresado al pasado. Luego recordó que estaba en la zona blanca y negra, el lugar donde había luchado por sobrevivir a diario antes de convertirse en arreglador. Se dio cuenta de la increíble verdad. Había retrocedido en el tiempo. Se preguntó qué demonios estaba pasando. Cuando se encontró en su cuerpo más joven, estaba seguro de que había regresado al pasado, pero notó que cierta marca todavía estaba en su cuerpo. Aunque no entendía cómo dedujo que el grimorio había hecho algo para causar este regreso, recordó que el jefe de la familia de Kulan viniendo él mismo a tomar el libro demostró lo importante que era. El héroe decidió que este regreso al pasado era algo bueno en cualquier caso. Se aseguró de que no fuera un sueño. Los eventos parecían demasiado reales, y el hedor de las aguas residuales en el lugar le confirmó que estaba vivo. Se sintió optimista de que esta era una oportunidad para lograr un gran éxito independientemente de lo que hiciera, pero se preguntó qué significaba lograr un gran éxito. Recordó que una vez tuvo un sueño que sus compañeros también compartieron, y fue la misma razón que lo empujó a decidir retirarse. Comenzó a recordar una conversación que tuvo con uno de sus camaradas llamado Astor. En ese recuerdo, Astor le dijo que eran solo personas sin hogar en la zona blanca y negra, sin ropa, comida ni educación, y le preguntó cuál de estos era el peor para él. El héroe respondió que la falta de comida era lo peor, pero Astor lo corrigió. Después de que una mirada de molestia por la estupidez de la respuesta apareció en su rostro, explicó que no recibir una educación era lo más doloroso. Si hubieran sido debidamente entrenados y educados, no habrían caído en manos de los nobles que los esclavizaron.
Haste reveló su sueño después de la jubilación, que era construir una biblioteca, un lugar donde cualquiera, independientemente de su riqueza, estatus o género, pudiera leer libros libremente. En cuanto al héroe, su sueño era ir aún más allá. Quería construir una aguja imponente sin ninguna razón en particular, aparte de que amaba las cosas altas. Planeaba llenar esta torre con todos los libros que pudiera encontrar. Lo más importante, colocaría el manual secreto de la familia de Cullen en la entrada del primer piso para que todos pudieran obtenerlo, ya fueran vagabundos de la zona blanca y negra, hijos de nobles o incluso los carniceros del mercado. Solo imaginar ver esas técnicas, que la familia de Cullen consideraba más valiosas que sus vidas, disponibles para todos lo hacía sentir extasiado. Admitió que el problema era cómo obtener esas técnicas, pero decidió dejar que su futuro yo se preocupara por eso. Su objetivo final era difundir los secretos de Cullen lo más ampliamente posible, lo que llevaría a su colapso total. De repente, los sueños fueron interrumpidos por una poderosa patada en la cara. Un joven enojado apareció y le gritó por no quedarse donde le dijeron, luego comenzó a patearlo repetidamente. Al principio, el héroe se sorprendió por este repentino ataque, pero rápidamente reunió su experiencia como reparador que había librado innumerables batallas. Se las arregló para bloquear una de las patadas, lo que sorprendió al atacante. El héroe le dijo con calma que lo había golpeado 7 veces. Luego, con una mirada penetrante, declaró que era hora de pagarle 10 veces más. El héroe se preparó para un contraataque mientras el miedo aparecía en el rostro del atacante y se escuchó el fuerte sonido de huesos rompiéndose. El héroe se sorprendió al descubrir que era su propia mano la que estaba rota, preguntándose cómo había sucedido eso. El otro chico comenzó a regañarlo enojado por atreverse a golpear a alguien mayor que él, llamándolo loco. Aunque el héroe logró asestar un golpe, el joven lo arrojó al suelo y continuó golpeándolo. Mientras le dolía el cuerpo al héroe, era su corazón el que más le dolía. El héroe aprovechó la oportunidad y tropezó con el atacante, quien perdió el equilibrio y cayó en un canal de aguas residuales. El héroe vio esto como una oportunidad para escapar. El atacante se levantó, tosiendo, y le preguntó al héroe a dónde creía que iba, pero el héroe respondió que no estaba huyendo. De hecho, lo que estaba haciendo era una retirada táctica. Decidió recordar el rostro de su atacante y guardar los 57 golpes que recibió en su corazón, recordándose a sí mismo que era un reparador experimentado que no sabía cómo rendirse. Después de alejarse, se dio cuenta de que su situación era mala. Su muñeca se había torcido por solo dar un puñetazo, lo que le hizo sentir pena por la debilidad de su cuerpo actual. Se sentó derrotado y decidió que tenía que olvidarse de la torre por ahora y que la prioridad era arreglar y fortalecer este cuerpo débil. De repente, un niño pequeño de pelo blanco apareció ante él y le preguntó si tenía hambre. El héroe preguntó si lo conocía, y el niño respondió que no. El héroe analizó la ropa del niño. Aunque estaban desgastadas, originalmente eran caras, por lo que concluyó que lo más probable es que fuera el hijo de un noble que había perdido en una lucha de poder y había huido aquí. Lo vio como una bomba de tiempo que debía evitarse. El niño se presentó, diciendo que se llamaba Damián y el nombre de su madre era Bianca. El héroe sintió que estaba aprendiendo cosas que no debería saber, por lo que le preguntó a Damián si era un poco lento en captar. Damián luego le dijo inocentemente que su madre estaba muerta, y el héroe sintió pena por él. Él respondió que tampoco tenía padre, así que él era el ganador, luego trató de ahuyentarlo. El héroe decidió que era mejor alejarse de esta bomba de tiempo antes de que se volviera más problemático. Pero cuando intentó irse, Damián le dijo que iría con él. El héroe se negó y pensó en golpearlo para que se fuera. Damián notó la muñeca herida del héroe y le preguntó si le dolía, luego se ofreció a ayudar. Colocó su mano sobre la mano del héroe, y apareció una poderosa luz curativa, lo que asombró al héroe. Inmediatamente se dio cuenta de que esta no era solo una mano curativa ordinaria. Reconoció la técnica secreta. Era la luz de la curación, una técnica especial de la familia noble caída de Blandu, que fue destruida por la familia de Cullen. Los instintos del héroe como reparador profesional gritaron. Se dio cuenta de que se había metido en algo muy desagradable y peligroso. Se preguntó por qué un niño de la familia Blandu estaba en este lugar, ya que se suponía que su familia todavía estaba en una buena posición en este momento. Repitió el nombre Damián en su mente mientras Damián le preguntaba si lo estaba llamando. De repente, recordó algo. Había recordado una información crucial, alguien del linaje Blandu con ojos de diferentes colores. Reconoció la identidad del niño frente a él. Era el monstruo de Blandu, Damián von Blandu, el loco que no muere aunque lo maten. El héroe estaba en un estado de shock que no podía comprender. Su memoria lo llevó de vuelta al pasado, a una época anterior a su declive cuando todavía trabajaba como reparador. Recordó una misión a la que fue enviado por orden de la familia de Cullen a las tierras de la familia Blandu. En ese momento,
Él y sus camaradas estaban quejándose, preguntándose por qué los llamaban para una misión que la familia Blandieu debería haber podido manejar por sí mismos. Uno de los camaradas les contó sobre rumores de un monstruo en las tierras de Blandieu, un monstruo que se decía que había matado a docenas. Se preguntaron si este monstruo era un ghoul o algo así, pero lo que vio no era un ghoul. Vio a un humano destrozando a otro humano. Este humano era Damián, que se reía locamente mientras luchaba, usando continuamente la magia curativa de la familia Blandieu para seguir luchando. Era un carnicero trastornado que no moriría ni siquiera después de la muerte. El recuerdo termina, y el héroe regresa a su presente, donde Damián se sienta frente a él, un niño inocente mirando hormigas con interés. El héroe todavía está en shock, incapaz de reconciliar la imagen del brutal asesino en su memoria con el niño frente a él. Se pregunta por qué el heredero directo de la familia Blandieu, el único hijo del señor, está en un lugar tan miserable. Damián interrumpe sus pensamientos hablando de comida. Él le dice con entusiasmo que deberían comer, citando a su madre que comer bien previene la enfermedad, y concluye que el héroe está enfermo porque no come. El héroe está de acuerdo con su lógica, pero encuentra su forma de hablar provocativa. Le pregunta si tiene dinero. Damián saca una bolsa llena de monedas de oro y pregunta si esto es lo que quería decir. Después de un breve silencio, el héroe sonríe y da un asentimiento de aprobación, declarando repentinamente que ahora son amigos. Pone su brazo alrededor de Damián, diciéndole que si dice que son amigos, entonces lo son, y los amigos comparten lo que tienen. Luego lo jala emocionado para encontrar comida y llenar sus estómagos. Damián le pregunta a su nuevo amigo qué tiene para compartir, a lo que el héroe responde que tiene un amigo, refiriéndose al mismo Damián. Después de que tuvieron una buena comida y un baño, el héroe se siente renovado. Ve a Damián deambulando por el lugar, que parece ser una casa encima del restaurante. Damián explica que es la primera vez que ve un lugar como este porque siempre durmió afuera. Damián menciona de repente que no tiene padre. El héroe bromea diciendo que él sí tiene padre, y entran en una discusión infantil que termina con el héroe preguntándose por qué están tratando de competir en este asunto. Luego le pregunta por su madre. Damián mira a su alrededor e inocentemente responde que ella no está aquí. El héroe decide evaluar mejor la situación. El héroe le pregunta a Damián cuánto tiempo ha estado solo. Damián piensa por un momento y luego responde que desde que se escapó de casa, ha dormido 10 veces. El héroe comienza a analizar esta nueva información, preguntándose si Damián es un fugitivo y está siendo perseguido y si dormir 10 veces significa que han pasado 10 días. Damián explica que puede dormir 2 veces al día, incluidas las siestas, por lo que el número total de veces que ha dormido es 10. El héroe deduce que Damián ha estado huyendo durante unos 3 o 4 días, pero se confunde aún más cuando Damián agrega que no ha tomado una siesta desde que huyó, confirmándose a sí mismo que está completamente loco desde las raíces. El héroe comienza a planificar el futuro. Ve una oportunidad en tener a Damián con él en la zona blanca y negra, donde puede actuar como su tutor y construir una relación con la familia Blandieu. Esta relación podría ser útil en el futuro cuando se enfrente a la familia de Cullen nuevamente, además de que los hogares de los nobles contienen muchos de los libros que necesita para lograr su sueño. Pero antes de pensar en planes a largo plazo, decide que tiene un asunto urgente que atender primero, que es el rencor de 57 capas que siente hacia el joven que lo golpeó antes. Le dice a Damián que se va a acostar ahora y le advierte que no lo moleste o habrá grandes problemas. Damián pregunta si va a hacer ejercicios de respiración y el héroe lo confirma, pidiéndole que haga lo mismo cuando termine, a lo que Damián acepta con entusiasmo. El héroe comienza su meditación, recordando su vida pasada donde confiaba en fórmulas mágicas estándar dadas a los arregladores que tenían límites claros. Para superar esto, se había infiltrado en muchas casas nobles y robado sus técnicas, casi muriendo más de una vez. Aprendió varios artes secretos como el fortalecimiento del cuerpo caballeresco, artes espirituales, invocación y alquimia, pero recuerda que todas estas técnicas no fueron suficientes contra el poder catastrófico que enfrentó del jefe de la familia de Cullen justo antes de su muerte. Por lo tanto, esta vez, decide aprender el arte fundamental de la propia familia de Cullen, el arte de la fuente celestial. Es el origen de todas las técnicas de Cullen y capaz de armonizar con todo tipo de maná, y afortunadamente, lo había memorizado con fines de investigación en su vida pasada. Cuando comienza a activar la técnica de respiración, siente un calor intenso como lava que fluye a través de su cuerpo. Descubre la presencia de impurezas en sus circuitos de maná, lo que lo sorprende. Para deshacerse de ellas, recurre a un poder misterioso y secreto conocido como la lluvia de maná, una técnica utilizada solo por magos de élite de familias nobles para purificar su linaje directo. Después de que termina el proceso, se despierta y se pregunta cuánto tiempo ha pasado.
Más importante aún, descubre que sus circuitos de maná ahora están limpios, y su maná ha sido purificado, tal vez a un nivel de pureza incluso superior al de su vida pasada. A pesar de esta mejora significativa, se da cuenta de que derrotar a Dekulan todavía parece una tarea imposible, incluso si naciera 100 veces. Sin embargo, sus posibilidades han mejorado y es un hombre que nunca se rinde incluso ante probabilidades casi imposibles. Al día siguiente, Damián se despierta de su sueño y descubre que su cabello se ha vuelto castaño, lo que lo sorprende. El héroe había cambiado secretamente el color del cabello rubio platino de Damián y su ropa para que la familia Blandiu no lo reconociera. Después de que se completó el paso final del disfraz, Damián le preguntó a su amigo qué harán ahora. El héroe anuncia que van a partir algunas cabezas ya que el joven que había golpeado previamente al héroe estaba caminando después de una siesta. Se sorprendió al ver al héroe de nuevo, pero esta vez estaba limpio y acompañado por otro niño. Le preguntó enojado dónde había estado deambulando y sobre su apariencia limpia, luego notó a su compañero, Damián, quien, por su ropa, parecía tener dinero. De repente, el héroe le dio un poderoso puñetazo que lo tiró al suelo. Luego, con calma, le dijo que solo recordar su rostro era suficiente y anunció que su cuenta con él comenzaría en 123 golpes. Dos jóvenes en el área escucharon una conmoción y fueron a investigar, y un gran grupo de jóvenes se reunió. Todos se sorprendieron al ver al más joven y lo que estaba haciendo. El héroe sonrió con astucia. Todos los rostros le eran familiares, y decidió ver hasta dónde podía llegar esta vez. Comenzó una pelea violenta, y los golpeó uno por uno. Mientras el héroe mostraba habilidades de combate superiores, golpeando a sus oponentes con puños envueltos en energía mágica, Damián observaba con asombro, impresionado por la velocidad y el poder de su nuevo amigo. El héroe le enseñó a Damián que en tales situaciones debería describir lo que ve como súper genial, lo cual Damián repitió con entusiasmo con ojos brillantes. Damián se acercó al primer joven y se ofreció a curar sus heridas. Luego, el héroe lo agarró y le preguntó cuántos golpes había recibido hasta ahora, recogió un palo de madera del suelo y luego le dio una fuerte palmada al niño en el trasero con él, preguntándole nuevamente cuántos golpes había recibido hasta ahora, pero el joven aterrorizado tartamudeó y olvidó el número. Aquí, el héroe se volvió hacia Damián, su amigo, y le dijo que era su turno. Damián felizmente comenzó a usar el toque de curación en el joven herido que gritaba de dolor y miedo, rogándole que se detuviera. El héroe le dijo que su cuenta aún no estaba saldada y que tenía que recibir otros 20 golpes, lo que hizo que el joven gritara aún más en pánico, llamando al héroe y a Damián demonios. Después de que terminó la sesión disciplinaria, uno de los jóvenes se acercó al héroe respetuosamente y dijo, «Buen trabajo, señor». El héroe estaba orgulloso de sí mismo. La tarea de distribuir 2000 golpes a una velocidad de 100 golpes por persona fue un nuevo desafío incluso para él. Los jóvenes exhaustos pidieron permiso para irse, y el héroe se lo permitió. Pero uno de ellos explicó vacilante que esta era su casa, por lo que no podían irse. La expresión del héroe cambió, y dijo que este era un pequeño problema. Ante esta amenaza velada, los jóvenes dijeron rápidamente que ellos serían los que se irían, y huyeron de su casa. Mientras el héroe los veía huir, pensó que ahora no tenía hogar, pero de repente sintió que alguien se acercaba desde la distancia. Esta persona era rápida y sigilosa y poseía el aura distinta de un arreglador profesional. El héroe concluyó que lo más probable es que los estuvieran persiguiendo. Cree que la familia Blandiu lo encontró más rápido de lo que esperaba y se preocupa porque le queda muy poco maná después de la pelea y el proceso de purificación al que se sometió. Se da cuenta de que su estado actual no le permite usar hechizos ni luchar físicamente, pero recuerda su verdadera identidad como un arreglador experimentado. Recuerda que incluso en su vida pasada, nunca tuvo abundancia de magia y siempre enfrentó situaciones tan difíciles, por lo que no es nada nuevo para él. Comienza a reunir todo su maná restante. Comprime el maná que ha reunido, creyendo que será suficiente para un ataque. Sabe que solo tiene una oportunidad de sobrevivir a esta situación. Cuando llega el perseguidor, resulta que no es un enemigo, sino un anciano que llama a Damián joven maestro. El hombre se presenta como Alfred, luciendo extremadamente aliviado de haber encontrado a Damián, expresando la gran ansiedad que le había impedido dormir. Damián se niega rotundamente a regresar, gritando que nunca volverá y que Alfred debe matarlo primero, mientras que el mayordomo intenta calmarlo y persuadirlo de que regrese. El héroe se da cuenta de que el escape de Damián de su familia no fue más que un niño pequeño que huía de casa. Alfred, el mayordomo de la familia Blandiu, se disculpa con el héroe por la escena y se presenta formalmente. El héroe responde presentándose como Aster. Alfred nota que el joven maestro Damián parece tener mucho cariño a Aster y lo invita a acompañarlos a la casa de la familia Blandiu. El héroe sospecha de sus intenciones, ya que es bien sabido que las familias nobles desprecian a los plebeyos,
pero no puede entender su verdadero motivo para esta invitación. Decide aceptar la invitación, ya que se alinea con su plan original de formar una relación con la familia Blandieu, que controla la entrada a la ciudad de Assen, donde se encuentran la Academia Zenith y su incomparable biblioteca. Dado que su objetivo es construir una gran biblioteca, ve que visitar su biblioteca será beneficioso. Acepta la invitación, considerándolo solo un pequeño desvío en su camino para alcanzar su sueño. El héroe se gira hacia Damien y sugiere alegremente que vayan a ver si la comida de la familia Blandieu es buena. Llegan a la majestuosa mansión de la familia Blandieu. El héroe considera esta su primera visita oficial a la mansión Blandieu. Alfred les dice que es tarde y que deberían descansar, luego los entrega a una criada llamada Lassie. Cuando Lassie intenta llevarse a Damien, el niño entra en pánico ante su aguda mirada y comienza a gritar y a disculparse con ella. En otra parte de la mansión, se oye el sonido de una puerta abriéndose. Alguien, aparentemente el amo de la mansión, le pregunta a Alfred dónde está Damien. El mayordomo responde que fue encontrado en la séptima zona blanca y negra y que está de camino de regreso. Resulta ser una dama, y desata un ataque mágico de ira que causa una explosión. Ella pregunta frenéticamente si Damián está bien y amenaza con terribles consecuencias si le ha pasado algo malo. Alfred le pide tranquilamente que se calme y escuche su informe. Después de escuchar el informe, la dama siente un gran alivio. Alfred comenta para sí mismo que esto es una suerte para la dama y una suerte para cualquiera que pudiera haber dañado al joven maestro. Recuerda que esta dama fue una vez conocida con el título de bruja de sangre. Piensa que, dada su naturaleza feroz, especialmente cuando se trata de su hijo, es afortunado que la situación haya terminado así. La dama le agradece su arduo trabajo. Alfred le dice que solo estaba cumpliendo con su deber, pero agrega que hay algo inusual en el asunto, lo que despierta su curiosidad. Alfred habla sobre el nuevo amigo que ha hecho Damien, que se llama Aster. Le dice a la dama que Aster había sentido su presencia y preparado contramedidas incluso antes de que él apareciera ante él. Añade que cuando se conocieron, Aster sostenía una bala de maná, una forma de magia comprimida lista para un ataque. La dama está impresionada por esto, describiendo el talento de Aster como notable para un chico de la zona blanca y negra. Basado en este talento, Alfred le pidió a la dama que le concediera un favor. En una escena posterior, Alfred se presenta ante el héroe y le hace una sorprendente oferta para convertirse en su sucesor. Alfred parece confiado en que el héroe no se negará. Le explica que tal oportunidad para una rata de la zona blanca y negra significa obtener riqueza y honor, pero el héroe responde descortésmente que no está interesado. Esto sorprende a Alfred, quien pregunta si le oyó correctamente. Damián interrumpe la escena preguntando el significado de la palabra que murmuró su amigo. El héroe declina cortésmente la oferta, expresando su profunda gratitud por ser considerado como el sucesor del mayordomo, pero prefiere que las cosas sigan como están ahora. Alfred interpreta este rechazo como arrogancia, creyendo que el héroe, siendo un huérfano talentoso que dominó la magia por su cuenta, se ve a sí mismo como una gran persona. Luego comienza a dar una conferencia al héroe, diciendo que lo entiende porque él también nació en una familia común y corriente y fue arrogante en su juventud antes de darse cuenta de que el mundo era vasto. El fastidio se muestra en el rostro del héroe mientras piensa en lo trivial que es esta charla, pero Alfred continúa su conferencia explicando que el héroe podría pensar que puede hacer cualquier cosa y conquistar el mundo, pero las cosas no funcionan así. El héroe trata de reprimir su ira mientras Alfred lo compara con duendes de los valles, criaturas que crecen en un entorno protegido y no son conscientes de los peligros reales del mundo. El héroe responde en su mente que si fuera un duende, probablemente ya sería un wyvern, lo que indica que está lejos de ser ingenuo o débil. Alfred se vuelve más intenso, declarando que, dado que el héroe no sabe nada, él personalmente le enseñará cuán vasto y aterrador es el mundo. Alfred abre las puertas a un gran salón donde muchos jóvenes mayordomos en formación están alineados para saludarlo. Alfred le pide al héroe su opinión, señalando que estos jóvenes son talentos de la familia Blandieu de su edad y que seguramente puede sentir sus habilidades. El héroe los observa en silencio y admite para sí mismo que los talentos de Blandieu son realmente impresionantes. Señala que es difícil creer que sean solo adolescentes con este nivel de refinamiento, ya que su aura llena todo el lugar. Pero les mira a los ojos y piensa sarcásticamente, aquí había duendes, lo que significa que no son nada comparado con lo que ha enfrentado. Alfred pregunta de nuevo si aceptará su oferta, prometiéndole que puede brillar como estos niños e incluso más. El héroe simplemente responde que no le gusta brillar, lo que provoca a Alfred. Uno de los aprendices llamado Winster da un paso al frente y se dirige al jefe de mayordomos. Winster le dice a Alfred con una sonrisa sarcástica que si este chico realmente hubiera sentido algo, nunca habría rechazado su oferta.
Y como se negó, significa que aún no se ha dado cuenta del verdadero valor del puesto o del talento presente en el salón. Winster se ofrece como voluntario para darle al héroe un pequeño vistazo de magia real, proponiendo un duelo de entrenamiento. Alfred encuentra la idea arrogante, pero está de acuerdo con ella. Alfred sugiere que el héroe tenga un duelo rápido con Winster. El héroe se da cuenta de que se ha convertido en una espina en su costado. Entiende que lo ven como solo un perro callejero afortunado que encontró su camino adentro. El héroe acepta el duelo, pero pide elegir a sus oponentes él mismo, lo que Alfred permite. El héroe señala a Winster y a otros 4 aprendices. Anuncia que se enfrentará a los 5 a la vez, lo que los sorprende. Se burla de ellos diciendo que deberían morir si tienen miedo. Alfred se ríe, impresionado, declarando que este es el espíritu que debería tener su sucesor, pero le advierte que sus palabras podrían considerarse un insulto a la familia Blandieu y le pregunta si está preparado para asumir la responsabilidad, a lo que responde con confianza que sí. Alfred establece los términos del duelo. El héroe debe durar exactamente 1 minuto. Si tiene éxito, recibirá un regalo. Si falla, será responsabilizado por sus palabras. El héroe se da cuenta de que ser responsabilizado significa ser forzado a convertirse en el próximo jefe de mayordomos y lo ve como un intento de Alfred de atarlo, pero acepta los términos. Mientras se preparan para el duelo, uno de los entrenadores expresa su preocupación a Alfred de que el duelo pueda ser demasiado peligroso. Alfred responde que este peligro es lo que lo hace valer la pena, ya que cree que romper la terquedad del chico es la única forma de que crezca. El entrenador de los 5 aprendices está preocupado. Teme que herir al invitado del joven maestro pueda llevar al fin de su carrera. Mientras tanto, Damián estaba observando la escena con la criada, Lassie. El entrenador se acerca a él y le suplica que detenga al jefe de mayordomos, advirtiéndole que su amigo está en grave peligro. Claro, Damián muestra una gran emoción, lo que aterroriza aún más al entrenador. Lassie interviene y le dice a Damián que si interfiere, su madre lo regañará, por lo que Damián reprime su ira. Alfred ordena al vacilante entrenador que comience el duelo. El entrenador piensa para sí mismo que hizo todo lo posible para objetar, pero debe obedecer las órdenes. Lassie le dice a Damián que volverá pronto y le pide que no interfiera. Damián sonríe y le dice que entendió. El entrenador explica las reglas del duelo, describiéndolo como un combate por turnos. Se burla para sí mismo, considerándolo una batalla de aniquilación y no solo un combate. El entrenador confirma que el duelo es de hecho una aniquilación donde continúa hasta que un lado se rinde mientras él conserva el derecho de detener el combate. Winster se burla del héroe, llamándolo perro callejero cegado por la suerte, y promete aplastarlo y revelar su verdadera naturaleza. El entrenador grita, anunciando el inicio del duelo, y uno de los oponentes se apresura a atacar al héroe. Tan pronto como comienza el duelo, el héroe lanza su ataque contra Winster, asestando un golpe poderoso y directo en su pecho, dejándolo en un estado de shock y dolor. Winster grita, sin creer lo que pasó. Mientras tanto, el héroe anuncia que parece que será él quien dé las lecciones ahora, sosteniendo una bala de maná en su mano y declarando que la primera lección es que los pimientos más pequeños son los más picantes. Winster reconoció la técnica como una simple manipulación básica de maná, una técnica ineficaz en combate. El héroe presenta su segunda lección, que es no juzgar a las personas apresuradamente, y luego desata la bala de maná. La bala explota con una fuerza inmensa, enviando a los 5 aprendices por los aires. El jarro añade que el mundo es vasto y amargo mientras le da un puñetazo directo a Winster. Les ofrece a los aprendices derrotados enseñarles estas lecciones y les dice que las estudien bien. Winster le grita, llamándolo loco, afirmando que lo que está usando no es magia. El héroe usa lo que se conoce como magia somática, un estilo que integra el maná con el combate cuerpo a cuerpo para derrotar a sus oponentes. El entrenador observa la escena en completo shock por el poder que está presenciando, mientras que Alfred ve al héroe aplastar a sus oponentes. Alfred analiza la técnica del héroe, dándose cuenta de que la bala de maná que usó fue comprimida al menos 3 o 4 veces. Se imagina que si hubiera recibido un golpe directo de esa bala cuando se conocieron, habría sido peligroso. Admira el control innato del héroe sobre el maná. Piensa que la forma en que el héroe derrotó a sus oponentes fue aterradora. De repente, Alfred siente la presencia de Lady Bianca y se queda atónito. Lady Bianca llega con Lassie, trayendo esperanza al entrenador que cree que ha venido a salvarlos. La dama preguntó qué había pasado, y Alfred responde vacilante que estaban realizando una simple prueba. La dama mira el estado caótico y a los aprendices heridos en el suelo y pregunta sarcásticamente si a esto es lo que él llama una prueba. Ella ordena a Alfred que reúna a los aprendices y los retire del lugar por ahora. Luego le pidió a Damián que volviera a su habitación. También le pidió al héroe que volviera a su habitación, y él piensa para sí mismo, qué lástima.
La dama convoca al entrenador, Rembet, y lo despide con una sola palabra. Se vuelve hacia Alfred, diciéndole que entiende sus intenciones, pero que esta vez se ha excedido. Alfred se disculpa, admite que perdió los estribos y está dispuesto a aceptar cualquier castigo. La dama cambia de tema y pide detalles de lo que ocurrió exactamente en el duelo, preguntándose si Damián le había ayudado. Alfred lo niega, explicando que el héroe era simplemente increíblemente bueno golpeando. Alfred se disculpa por su distracción y aclara que la bala de maná que mencionó antes fue utilizada de nuevo por el héroe en este duelo, pero esta vez, la había comprimido 3 o 4 veces más. La dama deduce que esto significa que el control del héroe sobre el maná es excelente y admite que se sorprendió mucho aunque no lo demostró. Se pregunta asombrada si había derrotado a 5 aprendices con una sola bala de maná, y Alfred confirma que los derrotó solo, señalando que incluso a los magos altamente entrenados les resulta difícil manipular el maná bruto en lugar de usar hechizos. Lady Bianca le pregunta a Alfred sobre la oferta que le hizo al chico, y él le dice que la rechazó rotundamente. Este rechazo despierta el interés de la dama, y decide que necesita reevaluar a Aster, ordenando que lo traigan ante ella. El héroe es convocado para reunirse con Lady Bianca, quien le da la bienvenida y lo invita a sentarse mientras Damien se sienta a su lado con la boca llena de comida. El héroe confirma que escuchó que ella lo había convocado, y la dama está de acuerdo, pero le dice que hay otro asunto primero. Ella le presenta una caja explicando que escuchó que Alfred le había prometido un regalo. El héroe recuerda la promesa de Alfred de un regalo si duraba 1 minuto, pero no esperaba que la propia dama lo preparara tan rápido. Ella le pidió que abriera la caja. El héroe descubre que dentro de la caja hay un elixir de alta calidad, un objeto precioso que ni siquiera se da en la familia Blandieu excepto a los reclutas aceptados en los 5 mejores escuadrones mágicos. El héroe sospecha sabiendo que tales regalos valiosos siempre vienen con condiciones ocultas. Lady Bianca le asegura, explicando que el elixir es una recompensa por ayudar a Damián en la zona blanca y negra, y también es una disculpa por el incidente del duelo. El héroe le pregunta directamente si beber este elixir lo unirá a la familia Blandu, lo cual ella niega firmemente. Luego le pregunta si está envenenado, y ella le asegura que no. Pide una confirmación final de que no hay absolutamente ninguna condición, y la dama lo confirma, diciéndole que lo tome sin preocuparse. El héroe le da las gracias y acepta el regalo. El héroe considera el elixir una ganancia inesperada, pero la dama le dice que tiene otra propuesta para él, y él piensa para sí mismo, lo sabía. La dama le ofrece una beca para asistir a la academia con Damián. Ella explica que se suponía que Damián iba a comenzar sus estudios el año pasado, pero él se opuso firmemente, lo que los llevó a posponerlo, y nunca imaginó que huiría de casa para evitar ir a la academia. La dama explica que está pidiendo su ayuda porque Damián lo admira, lo cual Damián confirma felizmente, diciendo que estaría feliz de ir si su amigo estuviera con él. El héroe se da cuenta de que Lady Bianca está en un aprieto. Obligar a Damián a ir podría empujarlo a huir de nuevo, pero no tiene otra forma de hacerle cambiar de opinión. El héroe ve esta oferta como una buena oportunidad. Asistir a la academia es genial, y las conexiones escolares son muy valiosas en un mundo que depende de los lazos familiares y regionales. Aunque la oferta es muy buena, siente que está siendo arrastrado a los asuntos de la familia Blandieu. Él le dice que lo pensará por ahora, y ella está de acuerdo y le pide que le informe de su decisión. Antes de irse, ella le preguntó por qué había rechazado la oferta de Alfred de convertirse en su sucesor. El héroe responde con una sonrisa misteriosa, mis rodillas son demasiado valiosas para mí, dejando a la dama desconcertada. En otra parte, cuando Alfred escucha esta respuesta, se sorprende y se asombra de la audacia del chico. Después de obtener el elixir, Aster se sentó a contemplar mientras absorbía su energía. Sorprendido por el inmenso aumento de su maná a pesar de haber absorbido solo el 10% del elixir, se preguntó si la razón de esta absorción eficaz era el cambio que se había producido en su estructura física, convirtiéndola en la marca de fuego. Señaló que el proceso de absorción era perfecto. A diferencia del proceso habitual de absorción de un elixir, no hubo pérdida de energía ni impurezas persistentes, lo que hizo que su efecto fuera más fuerte de lo que había previsto. Sus pensamientos se dirigieron entonces a la oferta que había recibido para unirse a la academia. Después de una profunda reflexión, sintió que su decisión ya había sido tomada. Se dio cuenta de que había muchas ventajas en inscribirse en la academia, la más importante era que le facilitaría la búsqueda de un patrocinador que lo apoyara. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, tenía la fuerte sensación de que estaba caminando directamente hacia una trampa tendida para él. Decidió dar un paseo para aclarar sus pensamientos. Cuando estaba a punto de irse, fue detenido por un joven de pelo platino que lo estaba esperando y le preguntó directamente si era la persona llamada Astor. Aster observó los rasgos del joven y dedujo de su pelo platino,
que solo Damián tenía en la línea familiar directa, que el joven debía ser un pariente de una rama lateral. Aster se sintió molesto por la cantidad de problemas en esta casa y negó rotundamente tener alguna conexión con ese nombre, lo que sorprendió al joven. El joven continuó con sus comentarios sarcásticos, comentando sobre el pelo gris oscuro y apagado de Astor y su mirada incómoda, luego añadió burlonamente que todos estos rasgos se parecían a él perfectamente, lo que enfureció a Astor. Astor respondió con calma que el color del pelo puede variar mucho dependiendo de la iluminación. Luego puso una expresión de inocencia fingida y le preguntó al joven cómo estos ojos podrían ser incómodos de alguna manera. El joven se sorprendió por su reacción, retrocedió, admitiendo que los ojos de Astor parecían realmente amables y se disculpó por el malentendido antes de darse la vuelta para irse. En ese momento, Alfred, el mayordomo principal, corrió hacia Astor y lo agarró, rogándole que perdonara el malentendido y diciéndole que no había podido dormir en toda la noche porque no había podido hablar con él y aclarar el asunto. Alfred estaba pensando para sí mismo resentido que no debería tener que arrodillarse así solo porque era el mayordomo principal y que todo era solo un malentendido. El joven de pelo platino se dio la vuelta de nuevo, dándose cuenta de la verdad, y gritó que tenía razón todo el tiempo y que la mirada en los ojos de Astor que se parecía a la de un duende muerto no era común. Astor confirmó tranquilamente su identidad. El joven se enfureció, señalándolo con el dedo y acusándolo de mentir y actuar con tal insolencia. El joven murmuró una amenaza de matarlo, pero una mirada aguda y silenciosa de Alfred fue suficiente para silenciarlo. El joven se retractó de su amenaza y le dijo a Aster que lo pasaría por alto por ahora. Sin embargo, exigió que Aster viniera a la sala mágica más tarde para poder corregir su mal comportamiento, a lo que Astor accedió con indiferencia. Después de que el joven se marchó murmurando amenazas, Alfred le preguntó a Astor si pasaba algo. Astor respondió con una sonrisa que no había nada de qué preocuparse, pensando que esta situación llegaba en el momento perfecto porque de todos modos no estaba de buen humor. Entonces Astor se dirigió a Alfred, lo llamó por su título oficial, jefe de mayordomos, y le preguntó si podía ver a la señora del palacio ahora. Lady Bianca recibió a Astor en su oficina, notando que había solicitado una reunión muy temprano en la mañana y se preguntó si ya había terminado de considerar su oferta. Con una sonrisa confiada, Astor confirmó su decisión y le informó que se inscribiría en la academia. Lady Bianca expresó su sorpresa por lo rápido que había tomado su decisión, pero se alegró, diciéndole que deberían comenzar los preparativos lo antes posible. Le dijo que se pusiera cómodo mientras tanto, y Astor le agradeció su hospitalidad y salió de la oficina. Después de que Astor se fue, Alfred entró en la oficina. Lady Bianca preguntó por el chico, y ella felizmente informó al jefe de mayordomos que Astor afortunadamente había aceptado la oferta. Alfred no pudo ocultar su entusiasmo, exclamando que esto era de esperarse de un chico con tanta pasión y esa llama ardiendo en sus ojos. Alfred continuó explicando con entusiasmo su plan a Lady Bianca, afirmando que el primer semestre estaría bien ya que la familia cubriría sus gastos, pero se preguntó cómo se las arreglaría Astor en el próximo semestre. Alfred asumió que sería difícil para un vagabundo de la zona gris pagar cuotas de matrícula tan altas y predijo que Astor se pondría muy ansioso porque deseaba continuar sus estudios. En ese momento crucial, aparecería una mano amiga, que no sería otra que el patrocinio personal de Alfred. Lady Bianca lo interrumpió, diciéndole con calma que estaba haciendo demasiado ruido. Alfred se disculpó de inmediato por su arrebato y se excusó para ir a la cocina ya que se acercaba la hora de la comida. Después de que él se fue, Lady Bianca reflexionó sobre el asunto. Ella entendió la abrumadora felicidad de Alfred. Después de que su oferta a Aster había sido rechazada repetidamente, finalmente había encontrado una oportunidad. Sin embargo, ella vio esta propuesta de la academia como un plan ingenuo. Se dio cuenta de que la razón de la gran confianza de Alfred en el éxito de su plan era que el propio ex jefe de mayordomos lo había atraído utilizando un método similar y sintió pena por él, llamándolo pobre alma en sus pensamientos. Mientras tanto, Astor caminaba hacia el salón de la magia, el lugar donde estaba ese chico de la rama lateral, como lo llamaba en su mente. Al llegar, fue recibido por una persona con una túnica con capucha y que llevaba una vela que le preguntó por qué había venido. Astor dudó por un momento, dándose cuenta de que no sabía el nombre del joven que había venido a conocer. Pero la figura encapuchada parecía haberlo estado esperando, le dio la bienvenida y le pidió que lo siguiera. El hombre encapuchado lo condujo a una puerta y le dijo que podía entrar por aquí. Antes de irse, le dio una advertencia críptica, aconsejándole que vigilara su cabeza después de abrir la puerta. Astor abrió la puerta e inmediatamente entendió el significado de la advertencia al encontrarse con una ráfaga de papeles voladores. Después de que el papel levantó polvo en su rostro,
Astor se encontró con un joven de cabello rubio platino que le estrechó la mano y lo saludó. El joven se presentó como Enge von Blanco y le preguntó a Astor si había venido a ver a su hermano menor. Astor se dio cuenta con asombro de que el chico grosero al que se había enfrentado antes había llamado a su hermano mayor para pedir ayuda. En ese momento, la memoria de Astor se remontó a su época como reparador cuando se había infiltrado en numerosas academias de magia, y se llevó una observación importante sobre las características de los magos investigadores a los que llamaba los empujadores de bolígrafos. El primer rasgo que los distinguía era su cabello ralo. Lo tiraban tanto de tanto pensar que dejaba de crecer. Aster había dividido este fenómeno en etapas. En la primera etapa, intentarían negar su calvicie usando sus túnicas con la capucha levantada. En la segunda etapa, aceptarían la realidad y revelarían su cabello ralo. En la tercera etapa, se afeitarían la cabeza por completo. Y en la cuarta y última etapa, llegarían a un punto de desesperación y comenzarían a buscar magia que pudiera lograr lo imposible, el crecimiento del cabello, algo que nadie había logrado aún. Pero Enge era diferente. Comenzó ofreciendo una disculpa formal por el comportamiento de su hermano menor, explicando que había ido demasiado lejos y que nunca imaginó que actuaría tan groseramente con un invitado del joven jefe de la familia. Mientras Enge hablaba, Aster notó que su cabello era grueso y que todavía era joven, lo que lo convertía en una excepción a la regla que había formado en su mente. Mientras le servía té a Aster, Aster le preguntó si trabajaba en una academia de magia, y Enge reveló que ocupaba el puesto de subdirector en una de ellas. Esto impresionó a Aster, quien pensó que una familia prestigiosa como los Blancos no nombraría a alguien para tal puesto basándose únicamente en el linaje, lo que significa que Enge debe poseer habilidades excepcionales. Enge comentó que Astor era un individuo único, diferente de los vagabundos habituales en la zona blanca y negra. Astor se rió en señal de acuerdo, pero se sintió incómodo por dentro. Pensó que la tarea habría sido mucho más fácil si Enge lo hubiera recibido con hostilidad, pero en cambio estaba sonriendo amablemente. Aster sintió una química humana negativa entre ellos, lo que significa que eran dos tipos de personas que nunca podrían llevarse bien. Después, Enge felicitó a Aster por su invitación para inscribirse en la Academia Senian. Aster le dio las gracias. Mientras Enge continuaba describiéndolo como una gran oportunidad y mencionando que él mismo era graduado de la clase 145, Aster se preguntó si Enge estaba tratando repentinamente de construir una beca escolar con él. Enge se disculpó de inmediato, diciendo que se emocionó un poco cuando escuchó la noticia de su inscripción y dijo algo innecesario, luego sugirió que fueran al punto principal. Astor se preguntó cuál era este punto principal. Enge le dijo que había una cosa que quería confirmar primero y luego le hizo una pregunta directa e impactante. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su vida por un amigo? Enge explicó que todo el destino de la familia Blanco estaba en juego. Luego le ofreció un libro brillante, prometiendo que si estaba dispuesto a arriesgar su vida, le daría este libro. Astor estaba completamente sorprendido. Reconoció el libro de inmediato. Era el secreto central de la familia Blanco, el tomo de la luz curativa. Mientras tanto, en el jardín del palacio lleno de flores amarillas, Lady Bianca estaba cuidando las flores. Respirando un suspiro de alivio, se sintió aliviada de que el problema de la inscripción de Damián en la academia, que había sido un gran dolor de cabeza para ella, se hubiera resuelto sin ningún problema, quitándole una gran carga de encima. Sus pensamientos se dirigieron a Aster, a quien consideraba un muy buen amigo de Damien. Reconoció que su talento era muy bueno. Y en cuanto a su personalidad, recordó la descripción de Alfred Tell como alguien que podía ser grosero o audaz a veces, pero vio eso como algo normal para alguien de su edad. Lo que más le gustaba de él era su actitud constante y su completa falta de adulación incluso después de conocer los antecedentes y el estado de Damián. Llegó a la conclusión de que su posición era diferente y, por esa razón, merecía permanecer cerca de ellos. Pero por esa misma razón, creía que nunca pertenecería a ningún lugar, como un pájaro libre que no puede ser enjaulado. Pensó que había muchas maneras de mantener a la gente cerca y que tendría que considerar estos métodos con el tiempo, porque estaba decidida a no renunciar a un talento tan bueno por el bien de Damien. De vuelta en el salón de magia, Aster todavía estaba en shock por la oferta de Enge de darle el tomo secreto de la familia. Se preguntó sobre el motivo real detrás de esta oferta. Observó los ojos de Enge y los encontró claros y transparentes, tanto que no podía leer lo que había en su mente. Aster pensó que los sentimientos, ya fueran buenos o malos, generalmente se muestran levemente en los ojos de una persona, pero Enge era como un asesino profesional, sin mostrar ninguna emoción. Concluyó de esto que Enge llevaba una máscara tan elaborada que podría ya no conocer su verdadero yo. Enge le advirtió que no estaba diciendo esto a la ligera y le pidió que no respondiera apresuradamente solo por la tentación de la recompensa que tenía ante sí.
Astor respondió que le daría su respuesta. Por dentro, Astor sintió que la inquietud que había estado sintiendo se desvanecía después de comprender la naturaleza de Jenny. Era fácil ahora. Se dio cuenta de que ambos eran de las mismas aguas turbias, por lo que no había necesidad de sentirse incómodo. Astor le dijo a Jenny que si tenía algo que preguntar, escucharía, explicando que si pensaba que podía hacerlo, lo haría. Y si no podía, no lo haría. Enge se enojó por sus palabras y le preguntó si escucharía incluso si su vida estuviera en peligro solo por escucharlo, amenazando con que podría matarlo si escuchaba y luego se negaba. Astor lo miró desafiante y le dijo que siguiera adelante y lo matara, preguntando sarcásticamente si un hombre podía morir 2 veces. Pero rápidamente recordó para sí mismo, avergonzado, que él personalmente podía morir una segunda vez. Después de un momento de silencio, Enge liberó su energía para intimidar a Aster. Enge intentó desatar su poderosa aura para forzar a Aster a la sumisión, pero Aster se mantuvo firme, imperturbable ante la amenaza de Enge. Enge sonrió admitiendo que no podía vencer a Aster y declaró que había pasado la prueba. Entonces Enge le dijo que ahora le hablaría cómodamente, revelando la verdad. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, pero esa persona no podía ser miembro de la familia Blanco. Enge comenzó a explicar su situación, admitiendo que inicialmente tenía bajas expectativas, creyendo que todos los vagabundos de la zona blanca y negra eran iguales, y que Damián, al ser joven, podría no tener un juicio agudo cuando se trataba de personas. Sin embargo, lo que despertó su interés fue que la guardiana de Damián, Lady Bianca, conocida por su excepcional amor por él, mantuviera a un vagabundo como Astor a su lado, lo que le llevó a creer que debía haber algo especial en él. Entonces, por pura coincidencia, ocurrió la pelea entre su hermano menor y Astor, proporcionándole una excusa perfecta y lógica para convocarlo a una entrevista. Astor preguntó si era necesario que el subdirector de una academia mágica usara a su hermano como excusa para convocar a alguien. Enge confirmó que las sospechas de Astor eran correctas, explicando que la situación era difícil y le impedía dar el primer paso él mismo. Rápidamente negó que fuera una lucha de poder dentro de la familia, insistiendo en que la familia Blanco era muy cohesiva. Entonces reveló la verdadera razón. Estaba bajo la vigilancia de la familia de Cullen. Cuando Astor le preguntó por qué, Enge decidió ser completamente honesto, especialmente porque Astor había mostrado previamente indiferencia ante la muerte, pero le aseguró que no tenía intención de matarlo. Enge reveló la impactante verdad. Actualmente estaba investigando la técnica de la fuente celestial de la familia de Cullen, y parecía que habían descubierto sus actividades. Añadió que había logrado obtener esta técnica, un secreto conocido solo por el linaje de Cullen, a través de una ruta inesperada. Aster cuestionó a Enge sobre cómo un hombre que se suponía que había muerto hacía mucho tiempo seguía vivo, y añadió que si la familia Blanco estaba investigando, su claro objetivo sería encontrar una forma de contrarrestarlo. Enge comentó que la familia de Cullen era algo irracional. Si solo estuviera investigando una contramedida a su técnica, habrían intentado matarlo de todos modos a pesar de ser un subdirector. Pero explicó que iba más allá de eso. Inicialmente, solo pretendía buscar una debilidad, pero vio algo más. Encontró en la técnica de la fuente celestial, que es el origen de todos los secretos de la familia de Cullen, una forma de mejorar y desarrollar este secreto perfecto en sí mismo, y no pudo detener esta investigación. Expresó su confianza en que Aster, como alguien interesado en la magia, entendería sus sentimientos. Aster quedó atónito, dándose cuenta de que Enge no estaba solo un poco loco, sino absoluta y completamente loco. ¿Cómo se atreve a realizar tal investigación dentro del territorio de su familia? De repente, Aster conectó esta revelación con eventos de su vida pasada. El momento coincidía perfectamente. La verdadera razón por la que la familia de Cullen aplastó secretamente a la familia Blanco fue la investigación de Enge sobre la nueva técnica de la fuente celestial. Por eso, Varan arriesgó la supervivencia de la familia de Cullen para eliminar a los blancos, porque vio desde el principio el inmenso potencial en esta técnica mejorada, y este fue el secreto de su abrumador poder en su batalla final. Enge notó el silencio de Aster y le preguntó si se arrepentía de estar escuchando, admitiendo que la escala del asunto podría ser un poco abrumadora. Aster ignoró eso y volvió a la pregunta original. ¿Por qué Enge lo buscó específicamente a él? Enge explicó que aún no había informado a su familia de su investigación. Sentía que la familia de Cullen había plantado un espía en algún lugar entre ellos, pero no podía identificar quién era. Aster dedujo que si se rastreaba el camino a través del cual Enge obtuvo la técnica, era probable que los deculentes hubieran filtrado deliberadamente una solución parche o una versión incompleta de la contramedida. Enge confirmó esto con una risa, añadiendo que en el momento en que se dio cuenta de que lo estaban rastreando, él mismo liberó una parte de esa fórmula incompleta para engañarlos porque tampoco quería morir.
Astor se preguntó por qué simplemente no se unió al bando de la familia de Cullen, ya que lo más probable es que le dieran la bienvenida. Enge respondió vagamente que tenía sus razones personales para no hacerlo. Enge le explicó a Aster que, como no estaba atado a su familia, necesitaba que hiciera algo a sus espaldas. Reveló que esta investigación era, de hecho, un esfuerzo de colaboración, pero su propia parte había llegado a un callejón sin salida. Le pidió que llevara su tesis al profesor Barrón en la Academia Senian y prometió que se aseguraría de que estuviera bien compensado. A cambio, le concedería el hechizo de la luz curativa. Astor vio esta oferta como una oportunidad invaluable y decidió aceptarla, pero quería subir la apuesta, por lo que propuso tomar el hechizo de la luz curativa ahora como garantía. Y cuando la nueva técnica de la fuente celestial se completara más tarde, también tomaría eso. Justificó esto diciendo que los convertiría en verdaderos socios en el mismo barco, un trato de todo o nada. Enge lo describió como verdaderamente audaz, pero señaló que su lógica era simple. No aceptaría el trabajo si los términos no le convenían. Después de un momento de reflexión, Enge aceptó la petición de Astor. Dijo que el nombre de la técnica no importaba. Y como Aster no había aprendido la técnica original, la nueva versión no le sería útil ahora de todos modos, pero prometió dársela una vez que se completara. Sin embargo, Enge también estableció una condición propia. Le dijo a Aster que hasta que esta tesis estuviera completamente terminada, podría necesitar su ayuda de nuevo y expresó su esperanza de que Astor lo apoyara entonces. Como estaban en el mismo barco, no era una gran petición. Astor aceptó inmediatamente, confirmando que ayudaría siempre y cuando se tratara de la tesis. Mientras tomaba los papeles, añadió en broma que no sabía leer. Después de que Engi se congelara por un momento, Astor admitió que estaba bromeando, lo que provocó que Engi murmurara con fastidio que Astor era grosero y aburrido. Después, Astor preguntó por el profesor Barrón y si se podía confiar en él. Engi se rió y le dijo que él y Barrón siempre habían competido por el primer y segundo lugar desde sus días en la academia, incluso cuando se convirtieron en profesores asistentes. Añadió con un suspiro que esta rivalidad terminó tan pronto como regresó a la familia Blanco, pero él siempre estuvo un paso por delante de él. Astor pensó para sí mismo qué mundo miserable era, porque había otro loco como Engi en la academia. Más tarde, en la habitación de Astor, Damián se preguntaba por qué Astor estaba empacando todas estas cosas en su bolsa de subespacio, recordándole que le dijeron que no lo atraparan. Aster notó una carta sellada con cera roja encima de una pila de libros. La abrió para encontrarla dirigida a él, a mi querido Aster. Aster se burló de la palabra querido. La carta era de Enge, diciéndole que estos eran los textos mágicos que debía aprender para su futuro y que había escrito el orden de aprendizaje en la parte inferior para que lo siguiera diligentemente y adquiriera el intelecto acorde con su estatus. Y lo había firmado de su amigo, Enge von Blanco. Astor miró las pilas de libros y la carta detallada, admitiendo que era un regalo verdaderamente maravilloso. Se dio cuenta de que Engi era un verdadero genio por su habilidad para organizar un camino de aprendizaje gradual desde la magia básica hasta la avanzada, pero al mismo tiempo, también era un loco. Sonrió comentando, no está mal, luego se sentó y comenzó a escribir algo. Había comenzado una lista de patrocinadores de libros para su futura torre, y el primer nombre en ella era Enge von Blanco. Contó los libros que había recibido, que sumaban alrededor de 132, excluyendo el hechizo de curación y la tesis de la nueva técnica. Pensó que poner el hechizo de la luz curativa a disposición del público en su torre era otro asunto, uno que discutiría con Damien más tarde. Aster recordó la imagen de Damien abrazando felizmente a un gato y llamándolo mi amigo, y Aster sonrió para sí mismo, considerándolo un privilegio de amistad. Sus pensamientos volvieron entonces a los 132 libros que Enge le había dado. Se dio cuenta de que no eran solo libros dispersos, sino una categoría completa de conocimiento. Con esta colección, cualquiera que desee aprender magia podría construir una base sólida para sí mismo. Su perspectiva había cambiado. Antes solo pensaba en acumular libros en su torre, pero ahora se dio cuenta de que estos libros se convertirían en la verdadera identidad de la torre, un lugar que otorga conocimiento a todos los que lo buscan. En otra parte, Enge estaba pensando en su reunión con Aster, considerándola una ganancia inesperada. Su plan inicial era entregar la tesis si Aster era útil y deshacerse de él si no lo era, pero ahora le parecía una persona interesante. Enge recordó la audaz respuesta de Aster a su amenaza de muerte y como no era solo bravuconería. Sus ojos realmente mostraban que era indiferente a la muerte. Esto lo hacía diferente de los otros cerdos, como los llamaba en su mente, y en realidad le resultaba divertido. Enge sintió que Astor estaba ocultando mucho, lo que hacía las cosas más emocionantes para él. Finalmente había encontrado a alguien que se encontraba en el mismo lugar y miraba en la misma dirección,
y lo que es más, que deseaba sus resultados, un nuevo sentimiento que nunca antes había experimentado. Se preguntó por un momento si Astor realmente no sabía leer, pero rápidamente descartó la idea por imposible. Cuando llegó el momento de partir hacia la academia, la criada le informó a Astor que tendría que llenar algunos formularios sencillos al llegar, y agregó que tanto el joven maestro Damián como Astor estaban exentos de los exámenes de ingreso. Ella les informó que ahora serían estudiantes oficiales de la academia. La señora comentó que el nuevo uniforme le sentaba bien a Astor. Él le agradeció y luego partieron. Astor pensó que las familias prestigiosas siempre reciben admisión especial y que este trato tampoco era malo para él. En el carruaje, Damián y Lady Bianca los estaban esperando. Damián llamó a Astor con entusiasmo y lo instó a que se apresurara. Antes de irse, Lady Bianca habló con Astor, pidiéndole que se cuidara y expresando su esperanza de que lograra lo que quería porque esta era una gran oportunidad. Astor le agradeció y sonrió. Mientras el carruaje avanzaba, Astor repitió las palabras de Lady Bianca en su mente, lo que quiero. Se resolvió a sí mismo que, por supuesto, lo conseguiría. Pensó en Zenion, la academia más grande del continente oriental donde lo esperaban innumerables patrocinadores, y tenía la intención de adquirirlos a todos. Con una sonrisa confiada, esperaba su nuevo destino pensando, solo esperen, colegas. Aquí vengo. Durante su viaje en el carruaje, Aster se sumergió en la lectura de los libros que Enge le había dado, y realmente se dio cuenta de que Engi era un notable investigador mágico. Pensó que los principios básicos de la magia son simples, pero sus interpretaciones pueden variar infinitamente. Tomó el agua como ejemplo. Para algunos, es el agua de la vida, y para otros, es una inundación catastrófica. Era solo una cuestión de perspectiva. Se dio cuenta de que cada gran familia había desarrollado su camino único en la magia basado en su propia visión del mismo principio. Después de terminar todos los textos mágicos en su bolsa, Astor llegó a una conclusión importante. Descubrió que el plan de estudios preparado por Engi estaba directamente vinculado a los principios celestiales de la familia de Kulan. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz entusiasta de Damián llamándolo mi amigo y diciéndole que mirara. Anunciando que finalmente habían llegado, Astor miró por la ventana para ver el imponente edificio de la Academia Zenian frente a él. La dama que los acompañaba les dijo que el viaje en carruaje terminaba aquí. Ella explicó que siguiendo las enseñanzas del sabio primer director, todos los estudiantes en su día de inscripción deben ingresar a la academia a pie, independientemente de su estado. Les deseó suerte en la ceremonia y esperaba que obtuvieran una gran sabiduría. Entonces ella se despidió de ellos. Tan pronto como comenzaron a caminar, Damien agarró el brazo de Astor, instándolo a que se apresurara. Le dijo preocupado que Lancy, la dama que los acompañaba, dijo que si llegaban tarde a la ceremonia de entrada, podrían no encontrar asientos disponibles. Astor encontró esto extraño y lo consideró una tontería, ya que una ceremonia de entrada no es un teatro de pueblo basado en el orden de llegada. Pero luego se dio cuenta de que Lancey probablemente dijo eso como cebo para evitar que Damián se relajara, así que decidió dejarlo pasar esta vez. Cuando entraron al gran salón, lo encontraron lleno de estudiantes. Damián expresó su admiración por la gran cantidad de personas y dijo que Lancey tenía razón y que si hubieran llegado más tarde, no habrían encontrado asientos. Astor negó esto en su mente mientras sacaba un pequeño trozo de papel para ver los números de asiento asignados, clase M3, asientos 11 y 12. Pero Damien señaló algunos asientos vacíos y preguntó si podían sentarse allí, temiendo que no consiguiera ningún asiento, pero Astor le dijo que esperara un poco. Entonces Astor se preguntó sorprendido, ¿es esta la misma persona que ni siquiera quería venir a la academia, y por qué está tan emocionado ahora? Mientras Damien se dirigía a sentarse, accidentalmente chocó con otro estudiante con cabello largo y gris que parecía extremadamente molesto. El hombre grande le preguntó enojado a Damien, ¿qué pasa? Aster se apresuró a ayudar a Damien a levantarse y le preguntó si estaba bien. Damien respondió alegremente desde el suelo que estaba perfectamente bien y que no estaba herido. Luego se disculpó con el estudiante con el que se había topado, diciendo que no estaba mirando a donde iba correctamente. Cuando Aster y Damián estaban a punto de irse, el estudiante de cabello gris los detuvo con una voz aguda. Se giró enojado y le preguntó a Damián qué se había puesto en su ropa. Saliva, respondió Aster con calma. Por el aura del hombre, Astor dedujo que debía ser de una familia noble, y pensó que en tal situación, Damián tomaría la iniciativa de disculparse e intentar limpiar la ropa del hombre él mismo. De hecho, Damián comenzó a limpiar la ropa del hombre, disculpándose y gritando con entusiasmo que los limpiaría y los haría brillar más que antes, lo que solo enojó más al hombre. Astor se dio cuenta de que una pelea era ahora inevitable. El hombre perdió los estribos y le dio un puñetazo a Damián, gritándole que se quitara de su vista, idiota.
Pero antes de que pudiera hacer algo más, Astor intervino y agarró su puño con fuerza. Astor le dijo a su compañero de clase que pensaba que estaba cometiendo un error y le sugirió que se detuviera allí mismo. El estudiante noble le preguntó enojado quién era. Astor defendió a Damián y anunció claramente que era su amigo. El estudiante comentó sarcásticamente que veía un amigo leal en él, señalando que pocos recibirían una paliza por un amigo, pero le advirtió que se arrepentiría de su elección este día. Astor suspiró, pensando que su plan de hacer amigos con sus compañeros de clase en el primer día había fracasado. Se crujió los nudillos y decidió olvidarse de la amistad por ahora. Parecía que su oponente prefería resolver las cosas con los puños en lugar de con las palabras. La conmoción atrajo la atención de otros estudiantes que se reunieron alrededor, preguntándose qué estaba sucediendo. Alguien reconoció al joven más grande y dijo que parecía ser del linaje de la familia Dolambi, pero no reconocieron a los demás. Los espectadores comenzaron a preguntarse quién ganaría, y la mayoría favorecía a Dolambi ya que habían escuchado que se suponía que un nuevo estudiante de su familia este año era increíble. En ese momento, un estudiante que parecía tener autoridad se abrió paso entre la multitud, reprendiéndolos por quedarse de pie y observar cómo estaba a punto de comenzar una pelea. Alguien preguntó vacilante si debían detenerlos, pero el estudiante con autoridad se negó rotundamente. En cambio, ordenó a los demás que les dejaran paso y le pidió al chico de cabello gris, siendo un mago, que estableciera una barrera alrededor del área. La situación se convirtió en un espectáculo, y los estudiantes comenzaron a hacer apuestas sobre el ganador y muchos animaban a Esther, el nombre del estudiante de la familia Dolambi. Esther observó la escena con una ligera sonrisa. Esther dio un paso adelante y se presentó como el segundo hijo de la orgullosa familia Dolambi y pidió el nombre de Esther. Esther respondió que, a diferencia de él, no provenía de ningún gran linaje y que simplemente debería considerarlo un transeúnte. Esther sonrió sarcásticamente, diciendo que no ser de una familia noble no importaba, pero que esta pequeña arena debía ser una desventaja para un mago. Luego, por generosidad, como afirmó, le permitió a Astor hacer el primer movimiento. Astor encontró toda la situación completamente ridícula. Astor se burló de Esther, diciendo que para alguien que odia hablar, seguro que tiene una lengua larga, y luego le preguntó si tenía miedo. Este comentario enfureció a Oester y lo llevó a atacar, comenzando una feroz batalla donde Oester le lanzó un poderoso golpe. Astor quiso añadir otra observación, señalando que había dos personas fuertes, no solo Oester. Esther confiaba en su capacidad para resistir el golpe de cualquier estudiante de magia, pero se sorprendió por el peso del golpe de Aster cuando le golpeó, preguntándose cómo podía ser tan poderoso su puño, y llamó a Aster un sinvergüenza. Mientras Esther intentaba procesar la inesperada fuerza de Aster, le sorprendió que le lanzaran un hechizo de curación. Resultó que Damián fue quien lanzó el hechizo de curación, pero no podía entender por qué Damián estaba curando al oponente de su amigo. Aster murmuró que las familias nobles estaban realmente en otro nivel. Aprovechó la distracción de Oester y le asestó otro golpe, reprendiéndole por dejar que su atención se desviara. Oester se encontró en una situación surrealista. Una persona le golpeaba con fuerza, y la otra le curaba al mismo tiempo mientras Damien se reía histéricamente mientras lanzaba sus hechizos. Héctor sintió que su corazón latía violentamente, les llamó locos en su mente, y deseó perder la conciencia para que terminara esta pesadilla. Se preguntó a sí mismo, ¿tengo miedo? La multitud empezó a gritarle a Héctor, preguntándole qué estaba haciendo y diciéndole que no se echara atrás. Le vitorearon, recordándole que era el orgullo de la familia Dolambi, la estrella del continente oriental y la esperanza de todos los artistas marciales. Le exigieron que lo terminara rápidamente y que no prolongara la pelea. Enfrentado a estos insultos, Oester estalló de rabia, gritando como un simple mago se atrevía a despreciarle con tanto desprecio y lanzó un golpe a Astor, pero el otro lo esquivó. Reunió toda su energía y desató su ataque más fuerte, lanzando un asalto que provocó una explosión ensordecedora. La multitud finalmente vitoreó, declarando que este era el Astor que conocían. Astor sintió que su golpe alcanzaba directamente su objetivo, pero se preguntó confundido, ¿por qué el golpe se sentía tan ligero? Y en un momento impactante, vio a Astor volando por el aire. Astor aterrizó hábilmente en el suelo, luego se levantó lentamente, sacudiendo su ropa. Esther soltó un furioso grito de frustración. Astor le observó con calma mientras se abalanzaba sobre él de nuevo, pensando en la situación. Se había dado cuenta de que Damián seguía curando a Astur, y se dio cuenta de que para terminar esta pelea, necesitaría un único golpe que le dejara inconsciente. Astor decidió utilizar una técnica especial que había desarrollado con sus camaradas en su vida pasada. Esta técnica se basa en extraer energía de la colisión de partículas de maná. No es ni un arte marcial ni magia en el sentido tradicional, sino una técnica pura nacida de las propias propiedades del maná.
Llamó a este estilo el estilo de colisión. Astor desató su ataque, que creó un poderoso destello de luz azul. Los espectadores quedaron impactados por la intensidad de la escena, preguntándose asombrados qué estaban viendo. El denso polvo del ataque oscureció el resultado de la batalla. Los espectadores esperaban con impaciencia el resultado final. Astor levantó las manos declarando su victoria y luego gritó, «Vítores». Astor pidió a los espectadores que alzaran la voz más fuerte, y su respuesta llegó en sucesivos vítores, reacciones de emoción y un rugido que llenó el lugar, expresando su asombro ante esta violenta y emocionante pelea. Aquellos que habían apostado por Astor celebraron su inesperada victoria. Damián corrió hacia Astor gritando emocionado, «Lo logramos», a lo que Astor respondió con calma, «Sí». Astor miró a la multitud jubilosa y pensó que deberían dejar de actuar de forma tan ingenua. Mientras tanto, un noble y su compañero observaban la escena con disgusto, describiendo la forma de pelear de un estudiante de magia como extremadamente vulgar. De repente, un hombre enfadado que parecía ser un funcionario de la academia se abrió paso entre los estudiantes, gritando y exigiendo que se apartaran. Preguntó con intensa ira quién se había atrevido a iniciar una pelea en el primer día de la ceremonia de entrada y amenazó con arrastrar a todos si no se movían inmediatamente. Astor pensó que había causado una gran escena, pero no estaba preocupado. Después de todo, era un fixe con muchas formas de escapar, y todo el mundo se había divertido. Pero antes de que pudiera hacer nada, Damián dio un paso adelante, tirando de Astor con él y gritó fuerte que los otros no eran los culpables, sino ellos. Se señaló a sí mismo y a Astor para llamar la atención del funcionario. El funcionario enfadado se volvió hacia ellos mientras Héctor yacía inconsciente en el suelo en segundo plano, y Damián confirmó de nuevo, «Sí, señor, fuimos nosotros».